Hola chicos, bueno, estoy detrás de la cámara, os voy a hacer el home tour, como os dije. Como tengo rato libre, pues digo, voy a grabar. Así que estoy en la entrada, estoy en el hall de mi casa, esa es la puerta de entrada, con el portero y los paraguas. Esto aquí tiene un versículo bíblico. Y aquí está lo de las luces, pues si se va la luz y eso, pues son los termostatos, creo que se llama. Así que esta es la entrada, aquí hay una caja, no sé de qué es. Bueno, tengo las luces encendidas de toda la casa para ir mostrando y no tener que ir encendiendo, apagando y eso. Así que, como va a ser rápido el vídeo, hay otro versículo, que es el de Josué 24:15. Yo en mi casa serviremos al Señor. Ahí eso no sé qué es. Como una casita o algo así. Y bueno, unas estatuas. Y unos cajoncitos. Aquí voy a aparecer yo, que estoy con unas pintas. Estoy con gafas, por cierto, porque me las debería de poner más a menudo, pero no me las pongo. Soy así. Carlos siempre me... Carlos no, Manuel, que le gusta que le digan Manuel. Siempre me regaña que me tengo que poner las gafas. Bueno, ahí está mi madre. Esto son bolitas del Mercadona, que por cierto huelen genial. Os lo recomiendo por si vivís aquí en España y tenéis un Mercadona, compradlo porque es que huele genial. Y bueno, ya pasamos el pasillo, voy a apagar la luz, voy apagando al menos. Y entramos al salón. Bueno, yo creo que primero voy a ir por aquí. Entramos al baño. Hay con mampara, tenemos ducha. Eso para colgar las toallas, para en invierno tenerlas calentitas. Y bueno, aquí lo de un baño en sí, con su espejo y todo. Casi todo es azul, si veis es... Aunque no se ve, parece blanco, pero esto es verde. No sé si se apreciará, verde clarito. Pero bueno, este es nuestro baño, que es pequeñito, por cierto. Bueno, ahora vamos a pasar a la cocina. Esta es nuestra cocina, aquí tenemos la nevera, nada más entrar tenemos la nevera, el refrigerador. Y bueno, aquí tenemos, esto es de cuando yo era pequeña, que tenemos para coger, para poner bolígrafos y apuntes. Esto es un acondicionador del pelo, no sé qué hace aquí. Y bueno, aquí tenemos armarios, ahí también hay otro, y eso. Esta es la famosa nevera, o sea, nevera. La famosa mesa que tengo cuando grabo vídeos en la cocina haciendo recetas. Pues la famosa mesa con vaquitas. Aquí unos Cristo Supremo en este hogar, un espejo invisible en nuestra mesa, oyente silencioso de nuestra conversación. Ese es mi padrastro en la oficina. Y bueno, el calendario, y eso también lo ha hecho Miguel Ángel, que es así como se llama él. Y eso también. Le gusta poner cositas a mi madre en la casa. Un reloj, que son por cierto las 9:20. Y esto es un cuadro que ha hecho él, que es un puzzle con bebidas de varios países. Aquí tengo una terraza, que es el de la cocina, que aquí tiende la ropa, tenemos la lavadora, pero bueno, no hay gran cosa. No me quiero extender mucho porque tengo poca batería en la cámara, así que ya hemos pasado a la cocina y ahora pasamos a la habitación, que bueno, no os la voy a enseñar porque ya os hice un room tour, así que no hace falta que os grabe la habitación. Está así. Voy a apagar la luz. Y ahora esta es la habitación que está al lado,
que es donde yo dormía cuando yo era pequeña, pero ahora está todo, perdonad el desorden, pero es la habitación de Miguel Ángel, bueno, su oficina, por así decirlo, donde tiene el ordenador, los libros, así que no voy a enseñar mucho porque no sé si le gustará que lo enseñe. Hay una cerveza aquí que tiene de los Simpson, pero no se la ha bebido, la tiene ahí de recuerdo, como curiosidad. Así que nada, yo por la noche cuando era pequeña dormía con eso, porque es como un ventilador. Pues aquí en mi casa, que en verano hace un calor que es insoportable. Por cierto, os voy a enseñar este cuadro. Es precioso, que sí. Lo ha hecho estas muchachas, a ver si hay foto por aquí, me parece que no. Mira, os voy a enseñar. Esa es mi mamá, a ver si se ve. Así un poco. Es mi mamá y su esposo, Miguel Ángel. Esa soy yo de pequeña. Que a mí siempre me dicen que parezco un niño. Pero no, soy yo. Aquí está mi madre y su esposo. Bueno, ya. A ver si no le va a gustar que le enseñe mucho su habitación y después se enoja conmigo. Bueno, pues el cuadro ese lo hizo la hija mayor o sea, mi hermanastra mayor, que se llama Laura. Y bueno, ya está. Esta es la habitación de él, donde se pasa el rato con el ordenador y eso. Ahora esta es la habitación de ellos dos, de mi mamá y de Miguel Ángel. Con su cama, las mesitas. Aquí otro espejo. Hola, que aquí no sé, bueno, no, aquí no he subido fotos. En Facebook y Twitter creo que también subo en 20. Cuando me hago fotos de cuerpo entero, las hago aquí, en esta habitación. Aquí esta soy yo con mi mamá, una compañera de trabajo de mi mamá. Aquí son cosillas que le pone Miguel Ángel a mi madre. Es maravillosa, es un pelota. Ese cuadro también lo hizo mi hermanastra Laura, que es un sueño que tuvo Miguel Ángel y ella lo ha plasmado en un cuadro. Y está precioso porque está así alargado y está encima de la cama. Queda genial. Ahí tienen libros así de matrimonios y fotos. No las voy a enseñar porque sale Miguel Ángel y no sé si le gustará que salga en YouTube. Y bueno, aquí tienes el armario de mi mamá. Y ya está. Aquí arriba tiene una televisión para cuando Miguel Ángel se quiera acostar y estar un rato viendo la tele, pues ven la tele y ya. Uy. Y ya pasamos al salón. Ahí tenemos las servilletas, la mesa. Aquí libros y fotos. Un primo mío que se llama Noé. Yo. Se ve un poco mal. Esto que es cuando estás en los hoteles que en recepción suena como un timbre. Pues Miguel Ángel le dio por comprarlo y ahí lo tenemos. Bueno, y ya está. Aquí tenemos una Biblia en el idioma, creo que en latín. Eso no sé qué es, la verdad. Que hay otro ahí. Bueno, hay aquí flores, rosas. Esto, no me acuerdo cómo se llama, que es lo que en la Biblia, bueno, cuando, como una trompeta del antiguo, no me sale el nombre. Bueno, ya si me sale el nombre os lo pondré en la caja de información, porque ahora mismo no me sale. Ahí está también Miguel Ángel y mi madre. La televisión. Los muebles estos estaban bastante baratos y lo compraron mi mamá y Miguel Ángel, lo compraron en el Alcampo, me parece que fue. Y la verdad que son bonitos, son baratos y sencillitos. Mira, estas son mis hermanastras. Esta es la que pinta los cuadros, que es Laura, y esta es Marta.
Son guapas, ¿eh? Esto me lo regalaron cuando yo fui a República. La mamá de un amigo mío de allí me lo regaló de recuerdo. Y bueno, el home cinema, eso que no sé qué es. Otra lámpara de así como de moco, lo digo yo. Y bueno, aquí tenemos otro, como tengo yo en mi habitación en la puerta. Aquí pone: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que es San Juan 8:12. Y sale esto, un faro. Este reloj me encanta porque es como muy de Londres. Está chulo. Grand Central, New York. Perdón, es de New York, no de Londres. Y yo la geografía. Y bueno, este es mi sofá. Ahí la vaquita de mi madre con eso también, que no sé qué es. Un cojín así raro. Ahí tenemos el teléfono. Y bueno, ahí tengo yo otra foto de cuando yo era pequeña. Y ya está. Y cositas. Otro sofá. La mesa, que también viene con los muebles. Y aquí os voy a enseñar la terraza. Voy a salir fuera, voy a intentar encender la luz para que se vea mejor. A ver. Bueno, tampoco se ve mucho mejor, que digamos. Aquí tenemos otro armario con cosas que tiene ahí, herramientas y eso. Cajas. Hay para correr, una máquina para correr, una escalera. Y bueno, aquí dos. No se ve muy bien. La bicicleta de Miguel Ángel y la bicicleta de mi madre. Pero bueno, mi madre no utiliza, así que trataré de... Porque yo, por cierto, no sé montar en bici. Y tengo 21 años. Así que un día de esto cogeré la aventura y me pondré a hacerme daño. Ahora os voy a enseñar la calle desde mi casa. Una mesa, que a veces me pongo aquí cuando tengo calor o quiero despejarme un poco y ver la calle. Pues si por ejemplo me quiero poner a estudiar, me vengo aquí a la mesa esta y me pongo a estudiar. Aquí está el cachivache del aire acondicionado. Y aquí para ver la temperatura. Y bueno, esta es la calle. Se ven muchos edificios. Prácticamente son todo edificios. Voy a salir aquí a ver si puedo. Que hay como... Esto que estoy retirando no es un cristal. Es para que no entren los mosquitos, porque aquí a veces se ponen avispas y entran para la casa. Así que